Vamos a intentarlo. ¿Voy a escuchar bien, Dani? Bueno, desde ya agradecerles su extrema paciencia. Forma parte de irnos acostumbrando a estas cuestiones que a partir de ahora, como mucho en todo con el coronavirus, ha llegado para quedarse, ¿verdad? No veo las diapositivas. Ahorita la estoy descargando y ya ahorita la estoy poniendo. Bueno, vamos hablando un poco mientras tanto. Pues nada, el doctor Dani y su servidor somos nefrólogos. En mi caso, pues estamos en la unidad de urología, ahí en el Hospital del Valle. Y pues nada, la nefrología es una subespecialidad de la medicina interna. La intención del nefrólogo o como especialidad es con el objetivo de tratar todas aquellas enfermedades que representen daño hacia los riñones, usando medicamentos o medidas que no dañen a los riñones. En el contexto de la nefrología, su condición o enfermedad fundamental o insignia es la enfermedad renal crónica. El día de hoy pues, nos han dado la responsabilidad de abordar la conceptualización, hablar un poco de lo que representa esta enfermedad, brindándoles información y conocimiento. Probablemente muchas de estas cosas ustedes ya las manejan y que todo médico, sin importar en el año en el que se encuentre de formación, no digamos si es un médico graduado o cualquier especialista, tiene que manejar. La charla va dirigida con dos objetivos principales, como lo vamos a ver más adelante. El objetivo número uno, pues, es conocer aspectos epidemiológicos sobre la enfermedad renal crónica. Y el segundo objetivo es comprender los criterios necesarios para definir la enfermedad renal crónica con el afán de lograr un diagnóstico oportuno, temprano, de daño en sus riñones, porque el éxito, como ustedes verán durante la charla, del manejo de dicha condición no está en identificarlo cuando ya no podemos hacer nada, como cuando ocurre en la mayoría de los pacientes que nos llegan a la consulta de nefrología, sino que el diagnóstico tiene que ser temprano y oportuno. En ese sentido, vamos a extendernos, ojalá que no les resulte tan larga ya, porque ya de por sí ya llevamos media hora en esta historia, con mucha pena, pero esperemos que les sea de mucha utilidad. Valeria. Permítame, doctor, ya estamos en eso. A ver si yo desde el celular lo puedo hacer. Vamos a ver, estoy buscando la charla. Afortunadamente. Vamos a ver. No encuentro. Compartir pantalla, ¿puede ser? Sí. No te sale, tío. No sé cómo compartirlo desde el celular, no sé si ustedes ya lo encontraron. ¿Se ve la pantalla o no se ve?
Estoy viendo, ya se puede ver bien la presentación. Desde mi celular. Solo dele rotar al celular para poder verla en grande. Ah, no, perdón. ¿Y ahora? Ajá, ahí se ve bien. Bueno, lo hice desde mi celular. Vamos a probar, ojalá que todo fluya. Se escucha bien y también se puede ver muy bien. Bueno, ahora sí. Pues nada, como hablábamos, pues su servidor, para abordar un poco sobre lo que es la enfermedad renal crónica, ya hablamos un poco de los objetivos de la charla, conocer algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad renal crónica y comprender los criterios necesarios para definir la enfermedad renal crónica, con el fin de diagnosticar oportunamente las personas con daño renal. Tenemos claro que la nefrología es una especialidad llena de muchas complejidades, es un microuniverso de la medicina interna que para la mayoría pues nos resulta bien compleja a veces entenderla, pero vemos que en el contexto de situaciones como ser la pandemia, existen situaciones más complejas, como por ejemplo en darle a entender a la mayoría de la población o que todo el mundo entienda que el coronavirus existe y que si todos no ponemos de nuestra parte, todos nos vamos a complicar. Así que no todo en la vida es tan difícil, la nefrología no es tan compleja, simplemente es dedicarle tiempo y con paciencia vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. El día de hoy, pues cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, normalmente nosotros nos enfocamos, se nos viene a la mente algún familiar, algún amigo, algún paciente que hemos visto en los pasillos de los hospitales o en las unidades de hemodiálisis, estos pacientes crónicos ya con una enfermedad renal crónica muy avanzada y en diálisis. Pero ustedes pueden observar en esa imagen que normalmente los pacientes en diálisis representan únicamente la punta del iceberg del verdadero problema. En el 2012, que es cuando se sacaron estos datos, habían cerca de 2 millones de personas en terapia renal de reemplazo, pero en realidad subdiagnosticados o en los distintos estadios de la enfermedad renal crónica eran más de 600 millones de personas con algún estadio de enfermedad renal crónica. Lo mismo ocurre para todas las otras enfermedades crónicas. Existe un subregistro que hace que cuando nos llega un paciente complicado por cualquiera de estas enfermedades crónicas, realmente lo que ha pasado es mucho y en la calle andan muchos pacientes que todavía no han sido identificados. Hace de ello que la enfermedad renal crónica se convierta en lo que conocemos, una verdadera pandemia. ¿En qué país del mundo no existe un paciente con enfermedad renal crónica? Hace que esta mole hasta el más robusto sistema de salud, hace que lo aplaste con una facilidad enorme, porque realmente el enfoque que se ha dado en la mayoría de los países, tanto del primer mundo, no digamos en los países en vías de desarrollo como el nuestro, se ha descargado esta obligación única y exclusivamente a los nefrólogos, cuando vemos que la aparición de la misma aparece en 15, 20 años antes de llegar al nefrólogo y donde en ese proceso de evolución el paciente no estuvo en manos de nefrólogos, sino que estuvo en manos de todos los que ahora estamos presentes en esta charla. En su mayoría, atención primaria de salud. Eso hace de que en nuestro país podamos encontrar esa prevalencia y esa incidencia tan alta de enfermos renales crónicos y que veamos con una letalidad, encontramos que la letalidad del enfermo renal crónico en terapias dialíticas es súper alta. Somos apenas 13 nefrólogos para la región occidental del país, con un muy poco apoyo en nuestros sistemas de salud contra una mole que nos está aplastando. La prevalencia mundial, estandarizada por la edad en las distintas etapas de la enfermedad renal crónica en personas adultas mayores de 20 años, suma un total cercano a los 600 millones de habitantes. La prevalencia en los países del primer mundo, como España, por ejemplo, hace que es una prevalencia exageradamente alta, hace que el interés por todas estas instituciones gubernamentales, científicas y comunidades de nefrólogos nos hemos lanzado a investigar el porqué de esta situación. Entonces, en esta diapositiva presento una tablita de un estudio de prevalencia donde buscaba una correlación entre el cúmulo de factores de riesgo de daño cardiovascular y la enfermedad renal crónica. Vemos que es una enfermedad que en la medida del número de factores de riesgo aumenta en un grupo poblacional, la prevalencia de la enfermedad renal crónica también se incrementa. No es lo mismo tener, incluso si ustedes ven en esa imagen, desde 0 factores de riesgo, ya la prevalencia se encuentra en un 3.7% por millón de habitantes en esa comunidad, por ejemplo, y en aquellas personas
o en aquellas poblaciones donde la población suma de 8 a 10 factores de riesgo, dígase obesidad, sedentarismo, dislipidemia, hábito de fumar, diabetes, hipertensión, etcétera, esa prevalencia se incrementa desde un 3.7 hasta un 52.3% de prevalencia de que en esa población va a existir enfermedad renal crónica. Eso es en países del primer mundo. ¿Cómo se encuentran esas estadísticas en nuestra región, específicamente en Latinoamérica, donde compartimos de alguna manera similares características sociodemográficas, sociopolíticas, socioeconómicas y de sistemas de salud? Bueno, en Latinoamérica, como ustedes han podido conocer en Honduras, las estadísticas de alguna manera no son confiables y generalmente no las hay, pero en esta tabla que más o menos nos orienta en cuanto a la prevalencia de pacientes renales en terapia renal de reemplazo para Latinoamérica con un corte en el 2016, encontramos que esa prevalencia sumaba cerca de 778 pacientes por millón de habitantes en diálisis. Este número quiero que se lo dejen en la mente. Por cada millón de habitantes, cerca de 778 personas en cualquier modalidad de terapia renal de reemplazo. Se menciona que para los países del primer mundo, por cada paciente que se encuentre en una terapia sustitutiva de la función renal, son cerca de 100 personas que se encuentran no diagnosticadas probablemente en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica previo a la llegada de diálisis. Y en los países en vías de desarrollo, como Honduras, pueden llegar a ser cerca de 200 a 300 personas en cualquier estadio del 1 al 4 previo a la llegada de la diálisis. Enfocándonos en cuanto a la incidencia, recordar que incidencia son un número de casos nuevos, encontramos que para Honduras en el 2016 se reportaba que existía alrededor de 260 personas que iniciaron diálisis. Número de nuevos casos, número de casos que iniciaron diálisis, 260 por millón de habitantes. Esto es importante. Digamos que todas las personas que llegan 260 personas a diálisis por millón de habitantes en ese año, serían más de 1.000 personas que iniciarían diálisis. Bueno, qué sé yo, más de 2.000 personas en Honduras las que pudieron haber empezado diálisis. Entonces esto haría que si estas personas no se murieran, tendríamos una superpoblación en diálisis. Pero resulta que cuando vemos la prevalencia, que es el total de casos al final del corte del año por millón de habitantes, es una escasa prevalencia de 200. El número sale muy chiquitito que no logro encontrar los 289 personas en terapia renal de reemplazo. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que existe una incidencia alta de pacientes que llegan a diálisis, los que al final del año continúan en diálisis es bien baja la prevalencia, lo que nos hace pensar que la mortalidad en diálisis en nuestra región es extremadamente alta. Pues nos dimos la tarea de buscar valores de mortalidad en diálisis. Lamentablemente en Honduras no pudimos nuevamente encontrar una estadística que nos pudiera orientar, pero sí encontramos en algunos países vecinos, aledaños a Honduras, como sea El Salvador y Nicaragua, y encontramos que la mortalidad ya una vez en diálisis era 4 veces más elevada que el resto de los países de América. Y si la comparáramos con Cuba y con Canadá, era 17 veces más alta que en países donde la atención de salud es mejor. Es decir, la mortalidad en nuestra región, en Centroamérica, específicamente Honduras, El Salvador, Nicaragua, es más elevada que el resto de la población. Y esto nos dice que las características sociodemográficas, sociopolíticas, socioeconómicas y sistemas de salud son precarios y hacen que la mortalidad pues se incremente por un lado. Y por otro lado, nuestras condiciones genéticas y de vida y de forma de vida también contribuyen a esta alta mortalidad, lo que hace que le pongamos mucha atención a la enfermedad renal crónica. Es una condición, una enfermedad emergente y forma parte del costal de las llamadas enfermedades catastróficas, como el cáncer. La enfermedad renal crónica representa la segunda causa de mortalidad ajustada por edad para El Salvador, para que nos hagamos una idea. La tercera causa de mortalidad para El Salvador en el caso de las mujeres. Representa la primera causa de años de vida potencialmente perdidos en El Salvador. Todo esto motiva a que nosotros le dediquemos más atención al tema de la enfermedad renal crónica. O sea, en otras palabras, todo aquel paciente que llega al estadio más avanzado de la enfermedad renal crónica, lo más seguro que pueda tener, aunque resulte demasiado dramático decirlo de esta forma, lo que tiene más seguro es
es la muerte, debido a nuestras características sociodemográficas, sociopolíticas, nuestros sistemas de salud que no son los mejores para atender esta condición y además por las características propias de la enfermedad. Una enfermedad que inicia en estos pequeños órganos que son los riñones, un proceso inflamatorio endotelial a nivel de estos tejidos que son extremadamente vascularizados y que se encuentran interconectados con el resto de la economía, con el cerebro, con el corazón, con la circulación arterial periférica a través de lo que es el sagrado y más grandioso sistema que es el sistema cardiovascular y su mayor representación, el endotelio vascular. Hasta acá podemos encontrar que entonces un acúmulo de factores de riesgo, como ser diabetes, hipertensión, obesidad mayor de 60 años, son factores de riesgo de daño renal y que cuando el daño aparece, la mortalidad es elevada. No es de extrañar que se describa también en otras literaturas que 1 de cada 3 personas tiene mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Se explica fácil. ¿Quién no tiene sobrepeso? ¿Quién no es diabético? ¿Quién no es hipertenso? La población se está envejeciendo. ¿Quién no tiene más de 60 años? 1 de cada 10 de estas personas padece de enfermedad renal crónica en el mundo. Alrededor de 9 de cada 10 personas con crónica no se encuentran diagnosticadas. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de enfermo renal cuando ya lo tenemos próximo a la llegada de diálisis o en diálisis, pero la enfermedad renal crónica fue un proceso largo desde el estadio 1 hasta el estadio 5, como veremos más adelante. Si ya tenemos enfermedad renal crónica, se incrementa en 20 veces el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. Existe 1 millón de personas en todo el mundo que mueren por enfermedad renal crónica no tratadas. Por cada una persona que se encuentre en terapia renal de reemplazo, existe en los países del primer mundo alrededor de 100 personas en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica. El manejo de estas complicaciones, el manejo de la enfermedad renal crónica en sus estadios más avanzados es altamente costoso, no digamos atenderla en el contexto más temprano. Esto hace que se busquen estrategias para definir cuándo es el mejor momento y además en relación a estrategias dirigidas a costo-beneficio. Y se ha demostrado que las mejores estrategias es atenderlo tempranamente. Es por eso que en los países del primer mundo, donde tienen un sistema de salud robusto y una economía que se lo permite, 1 de cada 3 países del primer mundo consideró la enfermedad renal crónica una prioridad en sus sistemas de salud. Ese es el sueño que quisiéramos nosotros para el tercer mundo. Lamentablemente, de por sí, nuestros sistemas tienen muchas carencias y son muchas las condiciones que tenemos que atender, que hace que el interés por los gobiernos y por el Ministerio de Salud Pública sea todo lo contrario. Cae en el costal de las enfermedades catastróficas y es cuando menos interés se le brinda. La transición epidemiológica mundial, en donde encontramos una población mundial que cada vez se vuelve más vieja, incluso en los países donde más hambre se pasa, en los países tercermundistas, vemos que cada día, de manera milagrosa, si lo pudiéramos decir así, vivimos más tiempo y cada vez entre más tiempo vivimos y con los cambios de la tecnología y la forma de vida se suman otras situaciones que conllevan a un estilo de vida negativo, hacen que las enfermedades crónicas no transmisibles pues aumenten en prevalencia y en incidencia. ¿Qué enfermedades? Las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, hipertensión y con ello la enfermedad renal crónica, que tienen elementos en común, como lo mencioné, una interconexión a través del sistema cardiovascular mediante el endotelio vascular, un proceso inflamatorio a nivel del endotelio vascular, que además con factores de riesgo asociados como ser la nutrición inadecuada, el sedentarismo, la obesidad, los malos hábitos y con factores genéticos agregados, hacen que esta prevalencia e incidencia cada día sea mayor. En el mundo vemos que el enfermo renal crónica, el paciente con enfermedad renal crónica normalmente es diabético y nos preguntamos a qué se debe esto. Realmente no es una coincidencia, sino que es una estrecha relación de una enfermedad altamente inflamatoria que como en el mundo existen tantas personas diabéticas por cantidad de personas en el mundo, es que se convierte en una de las principales causas de la enfermedad renal crónica. Se espera que para el 2025 cerca de 540 millones de personas en el mundo van a sufrir de enfermedad, van a sufrir de diabetes. Segunda causa más importante de enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial. Para el 2016 existía una estadística de 1.130 millones de personas en el mundo sufriendo hipertensión arterial. En el 2013 fallecieron por hipertensión 9.4 millones de personas en el mundo. Sabemos que la hipertensión es la principal causa de complicaciones mayores como ser la cardiopatía isquémica y el stroke, las dos principales causas de muerte en casi todo el mundo, incluso en muchos países del tercer mundo. Hoy por hoy,
Estas enfermedades no vienen solas, se ha sumado al costal de la pandemia la obesidad. Antes un simple factor de riesgo, ahora sabemos que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que aporta lesión de bajo grado a nivel del endotelio vascular. Ese gordito que normalmente dice no padezco de nada, mis laboratorios salen bien, el mal llamado gordito sano, al final es una lesión de bajo grado que cuando este proceso es como una olla de presión, explota, es catastrófico. Lo podemos ver en este momento en el contexto del coronavirus, donde la mortalidad, la letalidad en UCI depende específicamente de qué tan obeso o sobrepeso sea el paciente, más que ser diabético, más que ser hipertenso. Con eso nos dice el grado de lesión inflamatoria que existe a nivel del endotelio vascular. En la evolución de la obesidad, el 90% de esos gorditos sanos se van a volver diabéticos y un 65-75% se va a volver hipertenso. Porque la mamá y la abuelita simplemente ve por fuera un gordito bello, una excesiva gordura, pero por dentro todo lo que está pasando son cambios metabólicos, inmunológicos, bioquímicos, hemodinámicos, moleculares, hormonales, que conllevan al final a un proceso de deterioro y lesión a todos los niveles, no digamos a los riñones. Nos volvemos viejos. No cabe duda que ahora el concepto de adulto mayor es un tanto relativo y tenemos que evaluar otros parámetros, no solamente la edad, porque todos vamos y esperemos primero Dios a vivir mucho. Se estima que para el 2050 van a existir cerca de 2.000 millones de adultos mayores. Cada vez la población se va a volver más vieja y tenemos que tener claros que en la medida que cumplimos años, muchos órganos pues obviamente van a cambiar desde el punto de fisiológico sin ser esto una condición fisiopatológica. El volverse viejo trae envejecimiento y si nos vamos al riñón, aplica el envejecimiento renal. Todas las personas mayores de 40 años de edad, por año de vida, por el simple hecho de vivir sin tener otro factor de riesgo agregado, por año se pierde 1 mililitro por minuto de filtrado glomerular. Para que se entienda más fácil, después de los 40 años de edad, todas las personas perdemos 1% de función renal. Imagínense si llegamos a los 40 y 100 años, si Dios lo permite, vamos a perder alrededor de un 40, 50, 60% de nuestro filtrado glomerular. Por ende, volvemos a lo mismo, nuestro sagrado endotelio vascular, nuestro aparato cardiovascular. Esta interconexión hace que una enfermedad inflamatoria local a nivel de un órgano tan vascularizado como los riñones se vuelva una enfermedad sistémica, afectando los órganos más vitales de nuestro organismo, valga la redundancia, digas el cerebro, el corazón, y que parte de este proceso inflamatorio y lesión cardiovascular, pues se sumen otras condiciones como la hipertensión, una enfermedad tan asesina, tan letal, que contribuye a aumentar la letalidad de la enfermedad renal crónica. Esta diapositiva lo que nos muestra es que como por número, las enfermedades vasculares, hipertensión entre otras, y la diabetes son de las que más existen en el mundo como materia de prevalencia, pues van a ser las enfermedades que van a enlistar las principales causas de enfermedad renal crónica. Hasta aquí, básicamente hemos vencido el primer objetivo, los objetivos epidemiológicos en el contexto de la enfermedad renal crónica y sus causas. Para poder conceptualizar y definir, tenemos que recordar un poco lo que es la anatomía y las funciones del riñón. Los riñones, como podemos recordar, son órganos pares que tienen la forma de un frijolito, son órganos retroperitoneales que se encuentran a la altura del ombligo por debajo de la duodécima costilla. Son órganos pares, como lo mencionamos, que tienen un peso aproximado de 100 gramos y que de 250 gramos y que cada 100 gramos de tejido renal recibe alrededor de 400 mililitros de sangre por minuto, permitiendo de esta manera una recirculación de sangre en unidad de tiempo que a su vez permite con esta recirculación realizar sus funciones que son básicamente la filtración, el ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Este ultrafiltrado ocurre en la unidad anatómica funcional de los riñones, que son las nefronas. Son cerca de 2 millones de nefronas que existen, 1 millón en cada riñón, que están constituidos por un grupo de vasos que se capilarizan, el ovillo glomerular, este ovillo rodeado por otras células que conforman la cápsula de Bowman, y luego el producto de ese ultrafiltrado pues cae en lo que es la cápsula de Bowman y luego este ultrafiltrado de plasma lleva un trabajo fino en todo el sistema tubular excretor. Los riñones, cuando tienen patologías que afectan el tamaño o que permiten la inflamación o la distensión de alguna de sus cavidades,
pues pueden dar algunos síntomas. Ayer el doctor Yamil Dendek en relación al cólico renal manifestó y nos enseñó mucho de cuál es la clínica cuando esto ocurre en el contexto de inflamación y litiasis. Pues la mayoría de los síntomas suelen ser el dolor, un dolor irradiado según el recorrido del uréter, un dolor irradiado y con manifestaciones digestivas porque vemos que por delante se encuentran los intestinos, el hígado, entre otros, y pues esto fue vencido el día de ayer en la charla del doctor Dendek. Volviendo a la nefrona, recordamos que se constituye por los glomérulos y el sistema tubular excretor. El 100% lo que entra en la parte más externa de los riñones, que es la corteza, y el 85% del sistema tubular excretor se encuentra en la parte más interna, que es la médula. Un 15%, como podemos apreciar en esa imagen, se encuentra también en la corteza. Los riñones tienen 4 propiedades fundamentales. A través de estas propiedades es que pueden cumplir sus funciones. Las podemos resumir en su primera propiedad, que es la filtración a través de presiones hidrostáticas que permiten la salida y el ultrafiltrado del plasma. Es que se forma esa primera orina y se deposita en lo que es la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman se continúa con el túbulo proximal, posteriormente el asa de Henle, posteriormente el túbulo distal y posteriormente los túbulos colectores. Se da el trabajo fino de la elaboración final de la orina. Ese trabajo fino precisa de otros procesos, como es la reabsorción, la secreción, para finalmente obtener la excreción del producto final de la orina. Este es el elemento más importante en todo este proceso, ya que sin ultrafiltrado pues no existiría nada, es un glomérulo. Las funciones de los riñones pues son diversas, ya sabiendo que existe una regulación y un trabajo fino en la elaboración de la orina, podemos inferir muchas funciones a partir de ello. Una de ellas es pues como quedamos es filtrar 200 litros de sangre al día. Imagínense ustedes si nosotros los 200 litros los perdiéramos y si el sistema cardiovascular no tiene más que 5 litros, más o menos, de sangre. Entonces, esa recirculación se permite porque ese volumen que se filtra se reabsorbe a nivel del túbulo proximal y, por tanto, tiene responsabilidad en la regulación hídrica y, a su vez, electrolítica con todo el trabajo fino en el resto de los túbulos. Por otro lado, mediado por hormonas y también esta reabsorción de agua y electrolitos, pues regula las cifras de tensión arterial. En el riñón se da un proceso de metabolismo y acción de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si bien es cierto en el pulmón ocurre una primera fase, pero esa angiotensina 2 lleva a otro proceso a nivel del riñón. La mácula densa tiene también mucho que ver en la liberación de estas hormonas y al final también otras hormonas producidas en la corteza suprarrenal como la aldosterona tienen un mecanismo de acción específico a nivel del riñón. Por otro lado, producen hormonas como ser la eritropoyetina. La eritropoyetina es responsable del estímulo ante la hipopsia, de la elaboración de eritrocitos, y con ello pues garantiza la homeostasis del organismo. También tiene que ver en la segunda fase de activación de la vitamina D, produciendo dihidrocolecalciferol, y que tiene que ver además en lo que es el remodelado óseo y la salud ósea. Tiene que ver en el desecho de todos los componentes del metabolismo, como el desecho de sustancias que por esa vía tienen que ser eliminadas. Y además tiene que ver con el metabolismo ácido base, dado que en el túbulo distal produce la mayoría del bicarbonato del cuerpo y en el túbulo proximal se reabsorbe aquel bicarbonato que todavía es necesario. Hasta ahí serían las funciones del riñón. La verdad que el trabajo del riñón es un trabajo muy difícil, ¿verdad? Pero créanme que existen otros microorganismos u otros seres vivos que hacen un trabajo más fino y más delicado que los riñones, como ser nuestras abejitas. Sin ellas, el mundo no existiría. Y créanme que ahorita ellas la están pasando bien difícil, así como nosotros nos llevan, pues ellas están sufriendo con su avispón asesino asiático. Y de alguna manera, a pesar de que son unos seres vivos que en teoría no tienen un cerebro o algo que pueda garantizar una forma de vida inteligente, hasta ellas se están organizando y están guardando cuarentena ante la adversidad. Ojalá nosotros también tomemos ese ejemplo con nuestra pandemia. La enfermedad renal crónica, cuando queremos conceptualizarla y revisamos los conceptos más actuales, encontramos que lo más actual fue en el 2012. El último consenso y reunión de todas las sociedades internacionales de nefrología fue en el 2012 y se propuso una serie de cuestiones que vamos a ver, y desde entonces no ha habido un cambio en lo que yo les voy a mencionar, y todo es porque se ha demorado más de 8 años poder estandarizar estas definiciones y cambiar lo que anteriormente se mencionaba. Anteriormente
se abordaba a la insuficiencia renal crónica, porque antes no se le llamaba enfermedad renal crónica, sino que insuficiencia renal crónica, porque cuando el tema de decir insuficiente es que no logramos cumplir algo, entonces cuando la función, el porciento o la cantidad de mililitros por minuto se encontraba por debajo de 60 mililitros por minuto, se decía que el órgano estaba insuficiente y pues el abordaje que se pretendía en ese momento era curativo. Ahora vemos que si nosotros prevenimos, evitaríamos que el órgano llegue a una situación de insuficiencia y como que es más incluyente hablar de enfermedad porque una persona con un filtrado normal puede tener una condición de daño renal y por ende es más incluyente decir enfermedad renal crónica que insuficiencia renal. Y como enfermedad el abordaje es preventivo, curativo cuando se puede y con el objetivo de que esta persona no sea como inicialmente se consideraba, una persona que tenía una enfermedad meramente catastrófica como un cáncer que se iba a morir, sino que ser un ser humano que tiene vida y que tiene mucho por hacer, que si controlamos sus factores de riesgo y de progresión, pues también puede incorporarse a la sociedad y ser productivo. Es por ello que el abordaje es en este momento preventivo, curativo y rehabilitador. Antes preocupaba más la idea de decir que se tuviera insuficiencia renal crónica y que sobre todo era una enfermedad que iba a llegar a su estadio terminal. Ahora con el concepto de enfermedad renal crónica sabemos que eso lo podemos mejorar y enlentecer. Anteriormente era una enfermedad que su manejo era meramente por los nefrólogos debido a que las etiologías predominantes eran las llamadas glomerulopatías y sobre todo glomerulopatías primarias. Hoy por hoy vemos que el manejo de la enfermedad renal crónica es un manejo multidisciplinario, desde la etapa preventiva por atención primaria de salud y en el camino se involucran otras especialidades como endocrinología, cardiología, reumatología, hematología y el nefrólogo, haciendo de esto un abordaje multidisciplinario. ¿Por qué? Porque las etiologías más predominantes hoy por hoy, como vimos anteriormente, devienen de otras enfermedades, son enfermedades y que producen una glomerulopatía secundaria, dígase diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, toxicidad, medicamentos, etc. Al final, nos preguntamos, entonces, ¿el enfermo renal crónico su única opción es llegar a la terapia renal de reemplazo? Pues la respuesta definitivamente es no. Hoy por hoy, lo que pretendemos es que el paciente no llegue a esa situación. La nefrología es una especialidad bastante joven, que a pesar de que estamos chiquitos en edad, nos ha tocado algo bien complejo, como les acabo de mencionar, como lo acabamos de discutir. No obstante, les insisto, siempre va a existir cosas más complejas que la nefrología y por ende algo tan complejo como lo que estamos viendo lo vamos a abordar de una manera más sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todas estas comunidades médicas, científicas y nefrológicas conceptualizaron la evolución natural de la enfermedad renal crónica, el continuum de la enfermedad renal crónica. Y vemos que todo empieza con un paciente que está sano, normal, que en él pueden existir factores de riesgo que si se incrementan, esta injuria va a causar un daño a nivel del tejido renal y este daño al final se va a traducir con caída del filtrado glomerular y que cuando cae mucho, pues nada, llega la insuficiencia renal, a la enfermedad renal crónica terminal y dialítica. Vemos que en la medida se suman todas estas situaciones, las complicaciones van incrementándose. Muchas de enfermedad que causa el daño, pero también otras dependientes de la mera presencia de la enfermedad renal crónica. Cuando todas estas complicaciones se suman, pues lo único que queda es la muerte. Cada una de las etapas existen medidas que nosotros podemos abordar, como lo veremos más adelante. Cayendo precisamente en el concepto de enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es el daño estructural y funcional de ambos riñones, que persiste durante 3 meses o más y que además tenga implicaciones para la salud. Esto de implicaciones para la salud es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Estamos hablando de un daño estructural y funcional. Estructural pudiéramos decir la presencia de simples quistes o los quistes simples que llamamos el 85% de la población del mundo, si le van a aparecer quistes en los riñones. Entonces, por tener un quiste simple, tiene una enfermedad renal crónica. Si no tiene representación para la salud, como es el caso de los quistes simples, que uno puede nacer, crecer, hacer locura con su vida, morirse con 1000 años y no le pasó nada por un quiste, pues entonces el tener quiste simple no representa esa enfermedad para el paciente y por tanto no cae en el concepto de enfermedad renal crónica. Distinto sería la enfermedad renal poliquística, que inicialmente pues puede tener el filtrado, pero como son tantos y de crecimiento rápido de estos quistes que sí van a representar problemas para la salud y que es una enfermedad que se perpetúa en el tiempo, más de 3 meses y cabal cae en el concepto
concepto del daño estructural y o funcional de ambos riñones que persiste durante 3 meses o más. A este concepto se le agrega que en algunas personas que no existen marcadores de daño renal identificados, pero que tienen un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, también si este filtrado persiste durante 3 meses o más por debajo de 60 mililitros por minuto, cae en la categoría de enfermedad renal crónica. Pero hay otros que no tienen caída del filtrado glomerular, pero ante la presencia y persistencia durante 3 meses o más de marcadores de daño renal, ya sea en orina con albuminuria, alteraciones del sedimento urinario como la hematuria, alteraciones de los electrolitos que nos pudieran orientar algún daño a nivel del trabajo tubular de la nefrona, anormalidades detectadas por histología mediante biopsia renal, anormalidades estructurales como los riñones poliquísticos que se identifican por ultrasonidos, tomografías. Esto, si persiste durante 3 meses o más, pues cae en la categoría de la enfermedad renal crónica. ¿Quién más tiene enfermedad renal crónica? Un paciente que se trasplantó, eso es parte del tratamiento de la enfermedad renal crónica, y que después de trasplantado tiene una creatinina normal, un sedimento urinario sano, todo anda muy bien, sí, pero el acto de estar trasplantado categóricamente en el grupo de la enfermedad renal crónica, incluso con un filtrado normal y sin ningún marcador más de daño renal. Cuando ya tenemos el concepto definido, bien, entonces ahora vamos a evaluar las categorías, en qué etapa se encuentra la enfermedad renal crónica. Para saber en qué etapa se encuentra, necesitamos de la tasa de filtrado glomerular, de lo que es el filtrado glomerular. Este filtrado se calcula mediante fórmulas logarítmicas que nos permiten definir la cantidad de mililitros por minuto ajustado a la superficie corporal de cada persona. Y ahí encontramos que en la medida del filtrado se encuentra desde un rango normal que es de 90 a 120 mililitros por minuto. En la medida este filtrado va descendiendo, evoluciona a una nueva etapa, a un nuevo grado, a un nuevo estadio, desde el grado 1 al grado más avanzado, que sería el grado 5. En la nueva clasificación, el grado 3 se subdivide en 3A y en 3B, como podemos observar. Para ello, precisamos de la creatinina y de un cálculo del filtrado glomerular por algunas fórmulas que vamos a ver más adelante. Paralelo a esta clasificación, también tiene mucha relevancia y se agregó en la clasificación rango de proteinuria. Vemos que se puede clasificar en grado A1, A2, A3. Si está por debajo de 30 miligramos gramos o 30 miligramos horas, es A1. De 30 a 300, A2. De 300 o más, A3. ¿Qué importancia trae esto? Si se fijan en la tabla de estadística de colores, en la medida el filtrado disminuye o el rango de proteinuria aumenta, cambia de color. Como en todo un semáforo, rojo, verde, amarillo representa gravedad. En el caso de los colores, nosotros como nefrólogos, al igual que en cardiología, nos va a definir riesgo. Riesgo de progresión, riesgo de llegar a la diálisis, riesgo relativo de mortalidad por complicaciones cardiovasculares, riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa. Entonces, de esta tabla nos llevamos la idea que en la medida el filtrado sea menor y la proteinuria es mayor, el riesgo aumenta, todo es peor. En base a eso, también se han propuesto la frecuencia mínima de visitas a la consulta de nefrología. En la medida el riesgo aumenta, que va a estar de la mano de la caída del filtrado y el aumento del rango de proteinuria, el número de visitas obligatorias a la consulta de nefrología también aumenta. Claro, si se fijan, el mayor número son 4 veces al año, pero hay pacientes que obliga a verlo más y hay que individualizar el caso. Tienen falla cardíaca, metabólicamente andan mal su diabetes, que si la anemia, que si la enfermedad migrañosa. Bueno, pueda que sea más de 4 veces al año, pero la frecuencia mínima de evaluación en un paciente con enfermedad renal crónica estable va a estar definida según su proteinuria. Importante, hablábamos de la tasa de filtrado glomerular. Bueno, para ello ocupamos la creatinina. Si ustedes se fijan ahí a la abuelita con una creatinina de 1.3, pues yo ahí en medio, en mis mejores tiempos, cuando era fisiculturista, también en 1.3, y ahora con la pandemia también en 1.3. Claro, la creatinina nos hemos mal acostumbrado que simplemente contener un número y guiarnos con la parte de la derecha de los laboratorios donde nos dice el valor normal. Nosotros decimos andamos bien, ¿no? Andamos mal, mira que estoy en el rango 1.3 a cualquier edad, como ustedes pueden verlo ahí, el en medio más saludable que todos y todos con 1.3. Cuando aplicamos la fórmula, encontramos que el cálculo del filtrado glomerular es distinto.
dado que estas fórmulas precisan otros parámetros como ser la edad, el sexo, el peso, la raza, y según la cantidad de masa magra también es la producción de creatinina, la generación de creatina. La generación depende del hígado, donde se produce la creatina, luego viaja a los músculos, donde se almacena a manera de fosfocreatina y después se degrada a la sangre a creatinina. Entre más masa muscular y pues más generación de creatinina va a existir. Pero al final lo más importante no es la creatinina. Lo importante es el cálculo del filtrado glomerular para saber específicamente en qué estadio se encuentra nuestro paciente. Las fórmulas las conocemos. No hay quien se aprenda estas fórmulas. Yo llevo cerca de 10 años en esta historia de la nefrología y ya ni me acuerdo de cómo son estas fórmulas. Afortunadamente, pues vivimos en la era de las aplicaciones, de los millennials y demás. Pues se han inventado pues herramientas que nos facilitan nuestra existencia. Esta está validada por la Sociedad Española de Nefrología y que pues de alguna manera también representa estadísticamente hablando un gran soporte para la atención primaria de salud de ese país. Utilizando las variables que le piden al inicio, pues al simplemente clic en calcular, te dice en qué estadio se encuentra el paciente y te brinda recomendaciones inmediatas, como por ejemplo, te dice que está en estadio grado 5, 4 a 3, o sea, está en lo más avanzado con una gran proteinuria, remitir al especialista en nefrología lo más pronto. Sabemos que en nuestro medio esto va a ser más difícil. Afortunadamente esta aplicación, si te fijas a la derecha, te da una serie de recomendaciones de qué cambios hay que hacer en cada uno de los factores de riesgo y de progresión de este paciente. Guías europeas, bueno, me gustan más las guías americanas, también los norteamericanos y la Sociedad Internacional de Nefrología ha validado otras calculadoras que nos orientan en ese mismo, como podemos verlo aquí en esta diapositiva. Esta diapositiva, esta aplicación me gusta mucho porque además me ayuda a definir el riesgo de llegada a la diálisis o de requerir trasplante si el paciente no cambia su estilo de vida. Entonces esto me ayuda como para de una manera más científica y bonita intimidar un poco a mi paciente ciencia, que si sigue igual, pues ahí está, 82.7, 99.7% de probabilidades de que va a llegar a la diálisis entre 2 y 5 años respectivamente. El marcador de daño renal por excelencia, la proteinuria. Cuando hay inflamación endotelial, lo primero que aparece en la orina como alteración de la inflamación endotelial, el albuminuria. Y cuando ya se establece el daño propiamente a nivel de la barrera de filtración, esa proteinuria se convierte en un rango mayor a 300 miligramos en 24 horas. Una proteinuria ya manifiesta. Se te dé claro que eso es el principal marcador de progresión, de daño y de mayor pronóstico en el contexto de la enfermedad renal crónica. Pero tener en cuenta que la proteinuria puede aparecer en otras circunstancias que no representa inflamación propiamente endotelial severa ni tampoco representa daño renal crónico. Entonces, a la hora de tomar la muestra, tenemos que excluir estas circunstancias, como ser la insuficiencia cardíaca congestiva, las infecciones del tracto urinario, la fiebre, la descompensación metabólica por hiperglucemia, el ejercicio físico. Ocupamos que esto sea persistente, al menos presente en 2 tomas de orina. La hematuria, pues la hematuria en el contexto de la enfermedad renal crónica manifiesta inflamación a nivel de lo que es el parénquima renal o del túbulo intersticio. En nefrología, en las glomerulopatías, en las tubulopatías, no esperemos encontrar una macrohematuria, no esperemos encontrar una orina roja rutilante llena de coágulos. Cuando ocurre una orina con estas características, pensemos más bien en el urotelio, desde lo que son los cálices, la pelvis, el uréter, la vejiga, y descartar causas por esa vía u otras causas que podemos ver en esas listas largas, pero no pensar en una glomerulopatía. ¿Cuándo vamos a pensar en una glomerulopatía? Cuando esa hematuria tiene características más bien microscópicas, raramente son macroscópicas, puede pasar, pero no es lo frecuente, pero la coloración es más bien como la Coca-Cola, como la caoba, como el telipto, por ejemplo. Y si llevamos nosotros ese hematíe hacia un microscopio, tiene ciertas características que se le llama hematuria y tiene aspecto dismórfico. La dismorfia, si le buscamos forma, se le llama acantocito. Imagínense la carita de un Mickey Mouse, eso es un acantocito y tiene que existir una dismorfia mayor de un 5%. Y eso habla a favor de una glomerulopatía. Las causas ya las abordamos todas. Por cantidad de pacientes en el mundo diabético suele ser una enfermedad inflamatoria severa que en el tiempo pues causa daño a nivel de todo el endotelio vascular y con ello los riñones, y al haber tantos pues es la principal causa. Pero también pueden ser la hipertensión, ocupa el segundo lugar,
y pudiéramos señalar las glomerulopatías y la enfermedad renal poliquística como 4 grandes enfermedades más representativas. Existen otras causas que sumadas todas suman un 18.4%. En los países del primer mundo, hablemos de Estados Unidos, la Comunidad Europea, sobre todo los países del norte, comparten esta prevalencia de causas de enfermedad renal crónica, y pues como les repetí en otros momentos, no es de extrañar que entonces en todos los reportes de casos de prevalencia e incidencia de la diabetes representa el mayor número de causa de enfermedad renal crónica. Claro, Latinoamérica y algunos países en particular compartimos ciertas, insisto, características socioeconómicas, sociodemográficas, genéticas y culturales que hace una nueva causa de enfermedad renal crónica. A raíz de que en nuestros países como El Salvador, allá por el Bajo Lempa, allá en Choluteca, en el caso de Honduras, la región esta más fronteriza entre Honduras y Guatemala, igual México buscando esta parte de Chiapas, Costa Rica por un lado, allá en Asia, Oceanía, en Filipinas, por esos lados, surgió una característica histológica, clínico-patológica distinta que no tenía nada que ver con diabetes, con hipertensión, con riñones poliquísticos, con glomerulopatías. Se encontró que era una población bastante joven que trabajaba en el campo, asociada a veces a exposición de altos contenidos de agroquímicos potencialmente tóxicos, y que además pues ellos tenían una manifestación más atípica de presentar la enfermedad, mientras que las otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión y demás tienen un daño glomerular. Esta causa no tradicional, como se etiqueta, es más bien una lesión túbulo-intersticial. Cuando ustedes en Honduras, en Centroamérica, encuentran a un paciente que no es diabético, no es hipertenso, no parece ser una glomerulopatía, no tiene manifestaciones de enfermedad sistémica, ojo, si es un campesino joven con exposición a agroquímicos, con altas temperaturas, poca ingesta de agua y alta ingesta de analgésicos, pensar en una enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Bien, una vez establecido el daño, pues existen factores de progresión, toda esta lista larga. Todas las causas cuando son factores de iniciación, existe alguna susceptibilidad asociada a la edad y factores genéticos, pero la progresión va a depender de las mismas causas si no están controladas y abordadas de manera oportuna. Los síntomas. Respecto a los síntomas, mezclar dos cosas. El 85% de las personas que sufren de enfermedad renal crónica se encuentran en el estadio 1, 2, 3, y del 3 más pegados al 3A que al 3B. En esos primeros estadios de enfermedad entra dentro de las conocidas enfermedades asesinas silenciosas, porque simplemente no se siente nada. No hay ningún síntoma, ha vencido más de la mitad de la evolución de la enfermedad y no se siente absolutamente nada. Cuando un paciente empieza con algunos síntomas que son inespecíficos, que son síntomas generales, astenia, anorexia, náusea, edemas, que si la presión empieza a variar, que si me pica el cuerpo, etcétera, ya la enfermedad ha avanzado y ha avanzado a un estadio 3B y probablemente pegando al 4. Y en la medida se vuelve con una necesidad de diálisis, que ya estaríamos hablando del estadio dialítico del estadio 5, pues estos síntomas de todos los tejidos y órganos se hacen más manifiestos, los síntomas digestivos más manifiestos, los síntomas neurológicos igual, hematológicos, cardiovasculares, digestivos, locomotores, trastornos endocrino-metabólicos de los electrolitos y del equilibrio ácido-base, que permiten o nos obligan a empezar o a pensar en una terapia renal de reemplazo. Todo esto ustedes lo van a ver en el camino, en la carrera. La mayoría de los síntomas que ustedes van a ver, lo van a ver en el hospital cuando estén en las áreas clínicas. Son normalmente pacientes en estadio 4 o 5 esperando su diálisis. Hasta aquí la sintomatología. Fisiopatología. Bueno, sabemos que los riñones, pues su parénquima está constituido, como mencionamos, de la nefrona, y pudiéramos decir que... Hola, ¿se me escucha? Perdón. ¿Se escucha dónde? Sí, se me fue el audio. Parece que voy a ponerme en modo avión. Mil disculpas que me entró una llamada. Se le va a ir.
explicarles que hay... ¿Me escuchan? Ya lo escuchamos de nuevo, doctor. ¿Se perdió la charla o no? Sí, no lo podemos ver, tiene que compartirlo otra vez. Perdón, al parecer aquí... No hay problema. Alguien me llamó y vamos a ver. Ya ni me acuerdo cómo lo hice al inicio. Vamos a ver, comenzar ahora. Ahí está. ¿Se ve? Ya vemos su pantalla, tiene que abrir PowerPoint. Sí, aquí está. Bueno, todo empieza, como les mencionaba, en las células residentes. Las células residentes podemos mencionar las células mesangiales, los podocitos, las células tubulares, una serie de células dendríticas y demás que se encuentran en el intersticio, que ellas son las responsables de producir una serie de sustancias que se conoce como la matriz extracelular. Existe una interrelación, una estrecha interrelación entre la célula residente y la matriz extracelular. Esta interrelación puede verse afectada, puede verse rota, por así decir, una ruptura de la misma, ya sea hacia la negativa, normalmente ante el efecto de una injuria. La injuria puede venir de dos vías. A su izquierda, la vía inmunológica, a pesar de que son procesos de carácter inmunológico, cualquier causa. Cuando hablamos de la vía inmunológica, nos referimos más bien a estos procesos que tienen que ver con enfermedades autoinmunes por la recirculación o circulación de agentes complejos antígenos, anticuerpos que llegan a la matriz del parénquima renal y rompe esta interrelación, provocando un proceso inflamatorio. Por la vía del lado derecho, las causas no inmunológicas como diabetes, hipertensión, obesidad, proteinuria y demás también generan un proceso inflamatorio causando que esta relación simbiótica entre la matriz y la célula residente se vea afectado. Las células el tema, el proceso inflamatorio a nivel de lo que son células residentes y de matriz, pues que aumenta la inflamación, cambiando fenotípicamente lo que son las células residentes, se favorece la necrosis celular y la apoptosis, aumento de la deposición de sustancias que no deberían de estar en la matriz y aumento de la fibrogénesis. Desde el punto de vista humoral, al tratarse de un proceso inflamatorio, existe un rodamiento y llegada de nuevas células que no deberían de estar ahí y que cuando llegan producen grandes cantidades de sustancias proinflamatorias que a su vez aumentan la fibrosis y la respuesta humoral en este caso sería a la negativa. En la medida se van dañando nefronas, las nefronas que quedan pues pretenden compensar, sopesar el trabajo que de igual forma tienen que cumplir. Y es ahí donde aparece una hipertrofia glomerular. Como por unidad de nefronas son menos, las pocas que quedan genera un estado de hiperdinamia glomerular, una mayor llegada de recirculación de sangre. Esta hiperdinamia glomerular favorece una hipertensión glomerular que al final se traduce en inflamación y genera un círculo vicioso porque es una injuria a nivel de las células residentes y de la matriz extracelular. Esta inflamación se perpetúa por la vía de hipertrofia glomerular con presencia de proteinuria que hace que a nivel de los túbulos se genere un proceso inflamatorio tubular que al final se vuelve túbulo intersticial. Hasta ahí no han pasado 3 meses. Si nosotros en ese momento abordamos la injuria, detenemos la injuria, tratamos la causa, podemos revertir el proceso. Pasados los 3 meses, empieza a perderse el mayor número de nefronas y caemos en un proceso histórico. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Sí, es que está entrando unas llamadas y bueno, perdón. Entonces, cuando ya es el túbulo, es... Me está entrando una llamada. Pues este es el teléfono de Sierra. ¿Hola? Hola, sí. Permiso. En el chat de INEF, ahí decirle que estoy dando una charla. Sí, bueno, entonces estamos en el tema de la esclerosis vascular. Esto es el concepto de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. No sé si pudo darme a entender, con pena entrar unas llamadas. El tratamiento no forma parte del objetivo de la charla, por tanto lo vamos a abordar de manera bien superficial, ya nos quedan poquitas diapositivas por suerte. En el tratamiento lo importante al final, la conclusión casi que de todo esto es la búsqueda temprana de los factores de riesgo y de las enfermedades que pueden representar las principales causas de aparición y de progresión de la enfermedad renal.
Si ustedes ven ese diagrama, vemos que la atención primaria de salud juega el papel casi que más importante, dado que por ahí empieza todo. Y en el caminar, pues nos iremos integrando el equipo multidisciplinario. Aparece el endocrinólogo, de pronto el cardiólogo, de pronto el especialista en diabetes o solo en hipertensión, inflamación endotelial en otros países, el nutriólogo. Todos formamos parte de ese equipo que tenemos que ver desde la prevención primaria hasta la prevención secundaria en la medida la enfermedad va progresando. Y en el estadio más avanzado, definitivamente el nefrólogo juega el papel más importante porque tenemos que preparar al paciente para el inicio de hemodiálisis. El tratamiento al final se ve incluido en el modelo conceptual de la evolución natural de la enfermedad renal crónica. Todos somos aparentemente sanos, pero podemos tener algún factor de riesgo en algún momento y por tanto tenemos que reconocerlo, identificarlo, reducir los factores de riesgo, pero cuando ya tenemos una población que tiene riesgo, pues también tenemos que ya ir con balón adelantado buscando la enfermedad renal crónica, buscando los marcadores de daño renal. Para cuando ya encontremos el daño, tenemos que hacer el diagnóstico y concientizar al paciente que tiene enfermedad renal crónica y que por ende tiene que llevar un seguimiento estrecho. Por otro lado, la enfermedad renal crónica por sí puede manifestar complicaciones u otras condiciones que también tenemos que abordarlas. Hacer la referencia temprana al nefrólogo para poder estimar la progresión de la enfermedad renal crónica y hacernos la idea de cuándo va a ser ese momento en el cual el paciente va a iniciar en terapia renal de reemplazo. De pronto podemos hablar de trasplante de manera trasplante precoz, incluso antes de empezar diálisis, o que tenga una mejor sobrevida ya una vez en diálisis. ¿Por qué? Porque una vez llega a ese estadio y se han sumado una serie de complicaciones que desbordan a este superviviente y pues la muerte lamentablemente es lo más seguro que pueda tener en el tiempo que pueda vivir. Les recuerdo algo que no mencioné hasta aquí. El mayor por ciento de los pacientes se encuentran ubicados en el estadio 1 al 3. Un 85-90% de la población con enfermedad renal crónica se encuentra en el estadio del 1 al 3. Dramáticamente se reduce ese porcentaje a ubicarse en el estadio 4 y un 0.5% a 2% está en el estadio 5. Es considerado al paciente renal que llega a diálisis como un superman, un superviviente, porque ha logrado con todo este proceso tan negativo de inflamación, de daño, llegar al estadio 5, llegar a diálisis, ya eso lo pone en un ser humano súper humano, es un superviviente, es un superviviente. Entonces, ¿y por qué es que no llegan tanto al estadio 4, mucho menos al estadio 5? Porque la gran mayoría se murieron antes en el estadio 3. Es el momento donde todavía ni un nefrólogo le ha puesto mano, es el momento donde ustedes, los que están escuchando esta charla, van a ser los más importantes en el control, tratamiento y manejo de esta enfermedad. Controlando la hipertensión, principal causa de cardiopatía isquémica, de enfermedad cerebrovascular, y si la tubería hacia el cerebro y hacia el corazón está mala, así está la de los riñones. O sea que si logró vencer la batalla esta de la hipertensión, cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular y llegó a la diálisis, usted es un superhéroe. De verdad que en la primera línea de batalla y de defensa está la atención primaria de salud. Concientizarse de parte de ustedes y formar parte y enfilarse en esta batalla es la única opción que tenemos. La prevención de la enfermedad renal crónica y el manejo de sus factores de riesgo es lo más importante. No es tratar, no es una enfermedad curativa. Esto es una situación que tenemos que abordarla oportunamente para evitar que llegue ahí. Hay un estudio que lo revisé en el 2012-2013, me tocó hablar sobre referencia temprana al nefrólogo. Este dato me pareció importante. Es sobre el programa de atención del enfermo renal en Estados Unidos, la superpotencia del mundo, con su pésimo sistema de salud, como lo hemos podido ver en la pandemia del COVID, una alta mortalidad, etcétera. Pero bueno, en el contexto de la enfermedad renal crónica se supone que existe una dinámica fluida y fácil de atender al paciente de manera oportuna y llegar hasta el nefrólogo. Vean, en la primera lista, el que más pacientes renales vio en todos los estadios de la enfermedad renal crónica fue el médico general, el médico primario, el médico de familia. Y el que menos pacientes renales vio incluso en diálisis fue el nefrólogo. Esta responsabilidad, me disculpan, se las estoy dejando a ustedes, a la atención primaria de salud. Y afortunadamente en los países donde nosotros nos formamos, en mi caso me tocó en Cuba, en el caso del doctor Dani le tocó entre Cuba y Venezuela, el nefrólogo llega al centro de salud.
El nefrólogo forma parte de este equipo multidisciplinario. Tenemos que rediscarnos de cambiar ese chip donde en materia de la enfermedad privada, de la medicina privada, vemos al colega como una competencia. En nefrología no podemos pensar así, somos un equipo multidisciplinario. Y si yo tengo que ir a atención primaria de salud, brindar educación médica continua, forma parte del compromiso desde el momento que me volví nefrólogo. Ustedes juegan el papel más importante y es a ustedes que les toca evitar la mortalidad tan alta que tiene esta condición, sobre todo en el estadio 3. Obviamente en el camino nos iremos sumando a otros guerreros, endocrinólogos, diabetólogos, internistas, nefrólogos, cardiólogos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, cirujanos vasculares, urólogos, oncólogos. Todos tenemos una participación y todos vamos a ser importantes, pero lo más importante es la atención primaria de salud. Aquí, conclusión, si nos involucran temprano a los nefrólogos, pues les va mucho mejor a los pacientes renales, ya al momento de llegar a la diálisis. Si nos involucran tardíamente, les va peor. Al final no es quién se va a quedar con este paciente, el paciente de todos. Y todos tenemos mucho que aportar y créanme que el que más tiene que aportar son ustedes. Búsqueda temprana, identificar las principales enfermedades que dañan los riñones, sabemos que la diabetes y la hipertensión, y pues nada, buscar la enfermedad renal crónica, que es con un simple general de orina, con un hemograma, con una creatinina, se puede lograr. Al final el tratamiento es llegar a la meta. Todas esas metas en la carrera, cuando estén en clínica, se las van a aprender. Los valores normales de los lípidos, del ácido úrico, de la presión, el índice de masa corporal, etcétera. Lo que ustedes tienen que tener toda esa información para que cuando un paciente se les acerque tempranamente sepan qué decir y qué hacer y cuándo, de manera oportuna, además, intervenir. La enfermedad renal crónica es una enfermedad totalmente prevenible, afecta a cualquiera sin distinción de raza, sexo, religión, etcétera. El manejo es sencillo, si es oportuno, y al final la dinámica no solo depende, o el daño no solo es para un paciente, es para todo lo que está en su entorno. Es decir, su familia, nuestra sociedad, nuestros impuestos, nuestro país, y al final es responsabilidad de todos. Pues hasta acá es la charla que les teníamos preparado. Las conclusiones pues se leen, ya les hemos vencido en relación a los objetivos, que es necesario que los profesionales implicados en la atención de los sujetos en riesgo de enfermedad renal crónica, desde el laboratorio clínico, atención médica hasta la atención especializada, utilicen de forma uniforme los criterios para definir la enfermedad renal crónica. Es necesario tener en cuenta que la enfermedad renal crónica se trata de una enfermedad de fácil reconocimiento y que gracias a ello se ha convertido en una patología que ha pasado de ser una enfermedad grave que afectaba a una parte de la población y que debía ser atendido por nefrólogos a una patología común que debe ser diagnosticada y tratada desde la atención primaria de salud. Para enlentecer la progresión de la enfermedad renal, prevenir las consecuencias de la enfermedad renal crónica y disminuir la mortalidad cardiovascular asociada, es crucial detectar tempranamente los pacientes con enfermedad renal crónica y optimizar su cuidado. En otras palabras, es trabajo para ustedes más que para los nefrólogos. Se me ha quedado congelado. Bueno, hasta acá algunas preguntas que podamos vencer. Sí, muchas gracias, doctor René, por su tiempo y excelente presentación. Ahora vamos a proceder a una serie de preguntas realizadas por algunos participantes. Aquí en el chat de Zoom tenemos de parte del doctor Yamil Bendek. Felicidades, doctor Tábora, magnífico resumen. ¿Podría orientarnos hacia la prevención de la enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes e hipertensos? También medidas generales para explicarles a ellos qué deben y qué no deben hacer. Gracias. Bien. En cuanto a la detección temprana, pues bueno, aquí me está pidiendo la palabra el doctor Dani, permítame. Muy buenas tardes, soy Dani Taura. Para completar un poco la charla que le acaban de recibir, doctor, muy buena pregunta por parte de... ¿Tiene al revés la pantalla? ¿Tengo al revés? La pantalla, solo dele vuelta. Ahí lo está. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Para complementar la charla, la pregunta que hizo el doctor Bendek está muy válida. Para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica,
Primero que nada, los pacientes que son hipertensos y diabéticos, aparte de cumplir con el tratamiento y las orientaciones que se le brinda en cada consulta que asista, es animarlos a ellos a que mantengan sus niveles estables. Por ejemplo, mantener las metas de las cifras de presión, mantener los niveles de glicemia. Con eso que hagan ya ayuda a mantener como tal la progresión de la enfermedad renal crónica y superar también las complicaciones que pueden presentar dichos pacientes. ¿Qué más debemos hacer como médicos generales o formación también? Orientarlos a que cumplan con ciertas diferencias que se pueden brindar en la consulta. Primero que nada, con la dieta. Segundo, cumplir con el tratamiento y realizarse los controles y acudir a las consultas. Con el simple hecho de esas tres cositas que se hagan bien, evitamos que esta enfermedad progrese. ¿Qué otra cosa? El hecho de comer sanamente y saber comer y saber cocinar. En este caso se debe más que todas las personas de la tercera edad que dependen de alguien que comprar los alimentos, saber qué comprar y cómo cocinarlo. Para eso tenemos el apoyo de la nutrición. Ellos deben ser orientados casi siempre, o siempre, mejor dicho, a recibir atención por parte de una nutricionista. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Orientarlos en los laboratorios, decirles qué laboratorios deben de hacer con prioridad para evitar incrementar el costo de por sí de la misma enfermedad. No sé si les aclaré la pregunta. Excelente, sí. Dani, gracias. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, doctor, excelente ponencia. ¿Por qué un paciente con función renal normal después de ser trasplantado es considerado enfermo renal crónico? No. Bueno, en caso de ese paciente trasplantado, Valeria, dice realmente si le puedes activar el audio. Sí, perdón. Ok, en el caso del paciente trasplantado, a pesar de que, o sea, este hecho de ser trasplantado no quiere decir que se curó de la enfermedad. Él queda siempre en un estadio en dependencia de su función renal. O sea, en este caso sería la de injerto. Por eso él siempre queda con una enfermedad renal crónica de acuerdo a la enfermedad renal de base que lo conllevó a perder la función renal. O sea, el trasplante no es una curación, no que es una suplencia de sus dos órganos nativos que dejaron de funcionar. En otros, ¿me escuchan? Sí. Sí, redundando en lo que dijo el doctor, no es curación, no se ha curado con el trasplante. Podemos abordar en un futuro una charla sobre terapia sustitutiva de la función renal y vamos a encontrar que se constituye con tres modalidades la terapia sustitutiva de la función renal y se puede rotar de una modalidad a la otra. La modalidad ideal por excelencia por sus características de sobrevida y calidad de vida es el trasplante. Un paciente trasplantado está en tratamiento y su tratamiento se llama trasplante. Un paciente en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, está en un tratamiento que cuando le miden la creatinina, pues según sus sesiones de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, la creatina fluctúa y disminuye. Y en el caso del trasplantado, como tiene un injerto, un riñón, que depura casi en su totalidad, casi todas estas toxinas, cuando las medimos en sangre, pues llegan algunos a valores normales, pero está en un tratamiento, ¿verdad? Y que en el caso del trasplante, como bien dijo el doctor Dani, pues cuando la creatinina se encuentra en un rango normal, como está en tratamiento, no es que se haya curado, categóricamente eso define enfermedad renal crónica, porque sus riñones nativos están dañados. O sea, es el daño estructural y o funcional de ambos riñones y se define para los riñones nativos. Ya él no tiene riñones nativos, se le agregó un injerto, algo como externo y que además es un tratamiento. Y que por ese tratamiento, como implica la depuración de toxinas, bajó la creatinina, bajaron todas las toxinas y le calculamos un filtrado acorde a lo que el injerto nos permita. Pero ahí la clasificación de la enfermedad renal crónica ya trasplantado es un tanto distinto a lo que presenté ahorita, pero el que tenga un filtrado normal no significa que no tenga la enfermedad renal crónica, simplemente está en un tratamiento sustitutivo con trasplante. Muchas gracias, doctor.
La siguiente pregunta dice: felicidades, doctor Estaura, por su magnífica presentación de conceptos básicos en cuanto a la enfermedad renal crónica. En cuanto al tiempo de poder desarrollar una enfermedad renal crónica con diálisis, ¿cuál es más agresiva? ¿La nefropatía diabética o la nefropatía hipertensiva? Sabiendo que ambas son causa de enfermedad renal crónica. O sea, la pregunta está un poco mal orientada, ¿no? Toda enfermedad renal crónica, su estadio final es la diálisis. Si no se cuida y no hacemos nada para evitar la progresión de dicha enfermedad. Ninguna de las dos, o sea, a nivel mundial, la causa primaria que conlleva enfermedad renal crónica, estadio cíclico y que requiera diálisis es la diabetes mellitus. La hipertensión arterial como segunda causa y la tercera serían las enfermedades cardiovasculares. Voy a agregar un poco, no sé si se me escucha, tal vez yo entendí la pregunta de esta manera. Si una persona es diabética o es hipertensa y llegaron ambos al estadio de requerir diálisis, ¿a cuál le va a ir mejor o a cuál le va a ir peor? Si la pregunta fuera por ahí, primero que todo, como bien dijo el doctor Dani, el mayor número de pacientes en diálisis son diabéticos. La diabetes es una enfermedad sistémica como la hipertensión, pero desde el punto de vista inflamatorio, endotelial y de complicaciones, además de que casi todos los hipertensos son diabéticos, casi todos los diabéticos son hipertensos, pero no siempre todos los hipertensos son diabéticos. Es decir, un paciente diabético seguro es hipertenso, seguro es obeso, seguro es dilipidémico, seguro tiene una serie, un cúmulo de factores de riesgo cardiovascular más que el mero hipertenso sin ser diabético. Entonces, el hecho de ser diabético con todo ese cúmulo de factores de riesgo hace que la mortalidad, la progresión de la enfermedad cardiovascular en diálisis sea peor en un diabético que llegue a diálisis que un mero hipertenso que llega a diálisis. De hecho, cuando evaluamos sobrevida en diálisis, viven más los puros hipertensos que los diabéticos. Y no digamos si es diabético hipertenso, vive menos que el puro hipertenso en diálisis, por un lado. Por otro lado, la hipertensión por sí sola, a pesar de ocupar la segunda causa de daño renal de enfermedad renal crónica, no representa numéricamente una principal causa de daño en diálisis. Es decir, ser hipertenso va a ser la segunda causa de enfermedad renal crónica. Como les dije, la mayoría fallece en el estadio 3 y pueda que hasta ahí numéricamente sea muy representativa la hipertensión. Pero ¿qué tipo de hipertensión es la que lleva finalmente al estadio 5 al paciente renal? Que fuera solo por mera hipertensión, tiene que ser la hipertensión maligna. La hipertensión maligna es aquella que se define, ¿verdad? Que además es una hipertensión resistente a tratamiento, tiene una endoteliosis vascular marca diablo, ¿no? Es un hipertenso que tiene al menos 3 antihipertensivos y uno de ellos un diurético a dosis máxima. Y aún así esa presión no mejora. La hipertensión que lleva diálisis no es esa hipertensión SATA, como pueden decir en otros países, que con 1 o 2 pastillitas se controla. Es una hipertensión muy severa, es una hipertensión que no se controla con nada y se define como hipertensión maligna. Esa hipertensión en una persona aparentemente sana, el día de hoy me hago una creatinina dando en 1, en 6 meses me la vuelvo a hacer, ya la tengo en 4, en 1 año ya estoy en diálisis, producto de una hipertensión maligna. Solo por ser hipertenso y no controlado, pero sin características de hipertensión maligna, tal vez evoluciona la enfermedad renal crónica llegando al estadio 3, pero la que va a llegar a diálisis es la hipertensión maligna por sí sola, pero numéricamente siempre va a ser más el número de diabéticos y los diabéticos les va peor en diálisis que los meros hipertensos. Pero los hipertensos pueden ser por sobrehidratación en el contexto de la enfermedad renal crónica porque no orina, pero si se trata de una hipertensión maligna en diálisis, ese pequeño grupo de hipertensión maligna en diálisis y que sigue con hipertensión maligna en diálisis, también se mueren rápido y más rápido que el puro diabético. No sé si me contradije o me di a entender. Sí, muchas gracias, doctor. De parte del doctor Rafael Arita, nos dice: felicidades, doctores, por su excelente conferencia. Ya que estamos en tiempos de COVID-19, ¿a qué se debe la alta tasa de mortalidad en pacientes renales con COVID-19? Interesante, válida pregunta, valiosa información que vamos a tratar de... ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, está bien. ¿Se escucha? Ok, bien. Válida pregunta, interesante. Bueno, como mencionamos en algún momento de la charla,
Al inicio se hablaba que la mortalidad, o mejor dicho, el riesgo de complicaciones y de mal pronóstico en el contexto de la infección por SARS-CoV-2 era ser mayor de 60 años, ser diabético, ser hipertenso. ¿Ok? En el camino se fue y se sigue discutiendo en los distintos foros de cardiología, nefrología y todos los que están involucrados con el coronavirus, si la hipertensión, si tener la mera hipertensión por sí sola representa un factor de riesgo y de mal pronóstico en el contexto de la infección por coronavirus. Eso está bastante discutido porque no es lo mismo ser un hipertenso de larga evolución, pero bien controlado, en otras palabras, un hipertenso sano, por así decirlo, ¿verdad? Porque estuvo bien controlado a pesar de su larga evolución, que ser un hipertenso que nunca tuvo adherencia terapéutica, que nunca llegó a las metas y que no estuvo bien controlado. Este hipertenso que no estuvo bien controlado previo a la infección de coronavirus, ya de fondo, de base, tiene ya una enfermedad, una lesión endotelial más importante que el hipertenso controlado. Tiene ya un cierto grado de enfermedad cardiovascular, un cierto grado de cardiopatía, de pronto hipertensiva, y si es diabético, no digamos, cardiopatía mixta y de enfermedad cerebrovascular. Entonces, más que la mera hipertensión, es el no control de la hipertensión lo que pueda ganar relevancia como un factor de riesgo en el contexto del COVID. Pero la mortalidad, la letalidad en UCI y la mortalidad por COVID se ha dado no solo con el simple hecho de ser hipertenso, realmente no es lo que más fuerza está agarrando en las tendencias ahorita de las discusiones de los foros, sino que es más bien la obesidad. La obesidad es el factor de riesgo más importante a la hora de definir letalidad en las unidades de cuidados intensivos en los pacientes ventilados. El ser obeso, sin importar la edad. De hecho, se ha visto que incluso en nuestro país la letalidad ha sido en el famoso gordito sano, sin ser diabético, sin ser hipertenso, sin tener enfermedad renal crónica propiamente. Entonces, esa lesión que se le llama lesión de bajo grado, que es la traducción fisiopatológica más interesante de la obesidad, con todos esos trastornos endocrino-metabólicos que en el contexto del coronavirus ganan mucho valor, la interleuquina 6, ¿hola? La interleuquina 6, la angiotensina 2, que son factores proinflamatorios que desencadenan la activación de la cascada de citoquinas, que a su vez favorece la angiotensina 2 y la aldosterona, la fibrosis. Se da más en el obeso, que incluso era un gordito sano, que un hipertenso controlado. Bien, entonces, más que la hipertensión, la principal causa de letalidad, en conclusión, sobre todo en el paciente crítico con un COVID, es la obesidad. Claro, si además de obeso, un hipertenso mal controlado, un diabético, etcétera, falla renal crónica y se suma en insuficiencia renal aguda en la evolución, la letalidad puede aumentar desde un 17% a un 80% o el 100%. No sé si le pude contestar. Sí, doctor. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, doctores. Agradeciendo de su tiempo brindándonos esta charla. Al ser estudiante de medicina y responsable de la atención primaria de salud, una vez realizada la prueba de orina, obteniendo proteinuria y en los análisis de sangre alterado nitrógeno ureico, ¿hay otras pruebas de análisis que tenemos que seguir antes de contactar a un especialista o directamente contactamos un nefrólogo? Primero que nada, tener en cuenta si están alterados los azoados, si hay presencia de proteinuria, ver la causa del por qué están alterados. Recuerden de que la creatinina, por ser un desecho, no se reabsorbe, sino que se elimina completamente. Más que todo, ver la causa del por qué el paciente ha aumentado los azoados, al igual que la presencia de proteinuria. Como podemos ver en la presentación, hay unas excepciones del por qué hay presencia de proteínas en el examen de orina. Descartar esas causas y de ahí uno va viendo la evolución de esa creatinina también. Si la creatinina aumenta progresivamente día con día o es una creatinina aleatoria que subió porque el paciente ya puede ser diabético, puede ser hipertenso, se descuidó en la dieta, se descuidó en su tratamiento, las cifras de presión arterial se subieron, los niveles de glicemia aumentaron. Esto también puede conllevar a que esa creatinina se eleve, pero si es un paciente que es joven, descartar primero que nada causas primarias, como ser la hipertensión arterial. Importantísimo la creatinina y estadiar la enfermedad renal crónica. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5. Existen complicaciones propias de la enfermedad renal crónica y van apareciendo según el estadio.
En el estadio 3 casi siempre pues aparece la anemia de manera más temprana en el diabético y de manera más tardía en los demás pacientes que no es por diabetes, la enfermedad renal crónica. Entonces, creatinina, nos orienta al filtrado, el general de orina nos orienta a las alteraciones del sedimento, nos orientan de alguna manera el daño glomerular, pero sobre todo el tubular. Pero si ya estamos en un estadio 3 en adelante, la anemia es una de las cosas que va a aparecer y el hemograma es importante. En la medida progresa del estadio 3 al estadio 4, las alteraciones del metabolismo mineral óseo aparecen, porque el túbulo se daña, que es donde se activa la vitamina D, y por ende pues tenemos que agregar algunos laboratorios como el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, la paratormona, ¿bien? Y si es diabético o aunque no se sea, mayor de 60 años o con sobrepeso, pues siempre se acompaña de dislipidemia, entonces el colesterol, los triglicéridos, HDL, LDL, el tema del hígado graso, que es un proceso inflamatorio crónico, pues TGP, TGO, el tema del ácido úrico, que es un factor de daño también a nivel del endotelio vascular, y si el paciente tiene historia de litiasis o de infecciones urinarias y está en estos estadios ya avanzados del 3 en adelante, pues el ultrasonido, una ecografía renal y de vías urinarias. Un paciente que tiene infecciones recurrentes, el urocultivo es importantísimo. Y si es diabético, como esta parte no era parte del objetivo de la charla, el tratamiento, y esa parte no era del todo el objetivo, pero todo diabético, al menos en la primera consulta, tiene que llevar un fondo de ojo y una microalbuminuria. Y todo hipertenso, al menos una vez al año, tenemos que evaluarle el fondo de ojo y buscar la microalbuminuria, ¿verdad? Entonces, tal vez un poco desordenado mencionamos las cosas del doctor Dani y yo, pero en otra charla podemos abordarlo con mucho más detalle. Solamente esta charla se llama Criterios de referencia temprana del nefrólogo y cuáles son los estudios que debe llevar el paciente. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. Doctores, buenas tardes. En caso de pacientes que nacen con agenesia renal, ¿qué calidad de vida les espera y qué medidas deberían de tomar? Ahí quedó un poco amplia la pregunta, es decir, si no tiene riñones, primero que todo el paciente no ha nacido, ¿verdad? Si no tiene riñones, de alguna manera como está conectado la placenta y la madre hace la mayoría de las cosas, a ver, no tiene riñones desde que es concebido, simplemente eso no tiene forma de vivir, ¿verdad? Es decir, el niño pues no se desarrolla el producto, pues eso de pronto no va a ser ni compatible con la vida desde las primeras semanas, porque si no hay riñones, el feto desde que está dentro del vientre de la madre está produciendo orina. ¿Bien? Y la maduración del riñón se extiende hasta los 21 años de edad. Entonces, digamos que, ¿verdad? Digamos que el paciente tiene cierto grado de hipoplasia renal, o sea que no hubo un desarrollo adecuado de los riñones, o nació sin un riñón, tal vez, no sé si esa era la idea del colega que lo preguntó. Eso depende, o sea, depende la razón de la hipoplasia, si fue genética, si fue congénita, es decir, no fue ningún desorden genético hereditario, sino que le tocó un desarrollo no adecuado del aparato génico urinario, sobre todo de los riñones. Hay que ver con qué filtrado glomerular nace, ¿verdad? Y según con el filtrado que nace, pudiéramos evaluar la sobrevida. Realmente, entre menos masa nefronal exista, el pronóstico no es bueno. Recuerden este concepto, entre menos nefronas tenga los riñones, las que queden, las restantes, buscan compensar el trabajo de las ausentes. Y buscando compensar el trabajo de las ausentes, genera un estado de hiperdinamia glomerular. Y la hiperdinamia glomerular trae consigo hipertensión glomerular. Y la hipertensión glomerular, inflamación, que es un factor de riesgo de progresión del daño renal. Entonces, según la masa nefronal con la que nazca el producto, es la sobrevida del pronóstico, y el pronóstico definitivamente es muy malo. Lo podemos ver en los niños prematuros, por ejemplo. Los niños prematuros se asocian a mayor hipertensión arterial, a la aparición más temprana de glomerulosclerosis segmentaria y focal, a aparición más temprana de enfermedad renal crónica. El prematuro, por desgracia, también se asocia más a obesidad, y la obesidad agrava todos estos factores que ya mencioné y suma además la diabetes y la inflamación de bajo grado.
Una persona, entre menos nefronas tenga, ya sea porque es una hipoplasia, porque solo tiene un riñón y nació con esa situación, no le espera un buen camino, y no digamos si no se cuida. Si se mantiene un buen peso, con una dieta adecuada, va a aparecer probablemente hipertensión en el camino. Con un control adecuado de esa hipertensión, su sobrevida y su pronóstico va a ser mejor. No sé si le pude contestar ahí. Muy bien. Ya para terminar, la última pregunta dicen: buenas tardes, doctor. ¿Qué porcentaje tiene un paciente diabético no controlado de presentar enfermedad renal crónica? Bien, buena pregunta. Darle una respuesta con evidencia me va a ser bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final usted puede tener cualquier enfermedad, digamos una enfermedad crónica como la diabetes, un proceso inflamatorio crónico como la diabetes. Pero la bondad que tienen las enfermedades crónicas es que son controlables, no son curables, pero son controlables. Y en la medida el control sea estricto, desde que usted debuta con la diabetes, se identifica la diabetes, se trata la diabetes, el proceso inflamatorio se frena. Se frena y usted puede morir de cualquier cosa menos de insuficiencia renal. Entonces, estadísticamente hablando, según la severidad de la diabetes, decir cuántos van a sufrir de enfermedades renales crónicas se me hace bastante difícil. Pero sí le puedo asegurar que siendo diabético controlado, con todos los demás factores de riesgo agregados por ser diabético controlado, usted no va a sufrir de enfermedad renal crónica más que por cumplir años, que por volverse viejito, ¿verdad? Los cambios fisiológicos propios de volverse viejito. Pero por ser diabético, y si está controlado, no va a haber enfermedad renal crónica por la vía de la diabetes, ¿ok? Y en la medida del control metabólico sea peor, evidentemente va a aparecer la enfermedad renal crónica. Y como no, diabetes no es azúcar alta. De hecho, existe una disputa enorme entre los cardiólogos y los endocrinólogos en este momento, porque parte del manejo de la enfermedad diabética, de la diabetes en sí, son medicamentos que tienen beneficios cardiovasculares y disminuyen la mortalidad, como ser los inhibidores selectivos de SGLT2, pues que producen glucosuria, pero su beneficio va ajeno a bajar el azúcar, sino que disminuye el riesgo cardiovascular, el útiles en falla cardíaca, etcétera. Entonces, dicen los cardiólogos que la diabetes más bien es una enfermedad cardiovascular que cursa con el azúcar alta. Realmente ser diabético no es tener azúcar alta, es toda la respuesta inflamatoria que esto trae y el desorden metabólico de los lípidos, de las proteínas, el riesgo de hipertensión, inflamación endotelial, fibrosis, etcétera. Si usted es diabético y está controlado, no va a tener enfermedad renal crónica. Muy bien, entonces damos por finalizada esta videoconferencia. Agradecemos al doctor René Taura y al doctor Dani Taura por su tiempo y por su excelente exposición. Agradecemos a cada uno de ustedes por su atención y formar parte de esta actividad. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Excelentes. En próximas charlas.